Bueno, bueno, bienvenidos a un nuevo seminario. En esta oportunidad vamos a presentar a Cristian, que es doctor en ciencia y tecnología, especialista en el aprovechamiento térmico y en tratamiento de aguas de la energía solar, experto técnico del programa Calefacción y Refrigeración Solar de la Agencia Internacional de Energía, es presidente de Solar Mate, donde desarrolla tecnología y consultoría nacional e internacional en desarrollo de tecnología solar térmica. Fue asesor de la Secretaría Nacional de Energía, consultor senior en Naciones Unidas para el Medio Ambiente, secretario del Comité Solar Térmico de IRAM y experto técnico del Organismo Argentino de Acreditación. Adicionalmente, se desempeñó como consultor de la Fundación Bariloche en el área solar térmica, fue profesor adjunto en la UTN Buenos Aires, profesor asociado en el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín, profesor invitado de la Universidad Tecnológica de Panamá y de la Academia del ODS 7. Posee varias publicaciones internacionales y presentaciones en congresos nacionales e internacionales. Y en esta oportunidad el seminario que nos va a compartir se denomina Tendencias Mundiales del Calor Solar. Gracias, Cristian, y te damos pie a compartir tu presentación. Bueno, gracias Luciana. Para que tengo que poner compartir yo de acá. Ya me voy a olvidar. Sí, acá abajo tenés, Bien. dice share, en un Sí, 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 cuadradito, sí. sí. Sí, sí. A ver si ustedes me dicen si se ve. A ver ahí. ¿Se ve ahí? Ahí, ahora sí, ahora sí. Bueno, espera que me aparecen múltiples pop-out de todo tipo. Ahí está. Este de arriba no se puede ir, ¿no? ¿No se puede sacar? Si hay una barrita que Ahí está. Ahí tenés se puede, ahí, se puede. Está bien, listo. ya lo sacaste, Bueno. perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la introducción, Luciana. Un poco quería comentarles, más allá de años anteriores, siempre me concentraba en decir cuál es el estado de la solar térmica, la energía solar térmica como la conocemos todos a partir de los colectores solares en el mundo. Este año le voy a dar un poco más de lugar a nuevas tecnologías que vienen a competir con la solar térmica, un poco explicar las razones que creemos que están detrás de eso y después finalmente mostrar un par de ejemplos de aplicaciones industriales y de generación eléctrica con energía solar térmica. Quería cambiar un poco el foco este año porque realmente está cambiando todo muy rápido, así que bueno, cualquier cosa, si meto la pata o tienen ganas de interrumpir la presentación, por favor háganlo sin pedir permiso. Siempre me gusta arrancar con esto. El 50% de las necesidades energéticas, de la demanda energética, si quieren, es calor y solamente el 25% es electricidad. Esto si lo ven en una torta, básicamente la mitad de la torta es calor y los otros dos tercios son electricidad y combustibles. ¿Por qué digo esto? Porque gran parte de la demanda de calor era en el objetivo de la solar térmica. Y hoy en día, por distintas cuestiones que vamos a ver un poco más adelante, están apareciendo nuevas alternativas para la generación de, o mejor dicho, para satisfacer esa demanda de calor a partir de la electricidad. Esto no va a hacer que cambie este diagrama puntualmente, sino que la demanda de calor va a ser atendida con electricidad a futuro y vamos hacia ese camino según establece la Agencia Internacional de Energía, que vamos por el tema de la electrificación de la demanda cada vez mayor. Entonces, muchas de las demandas de calor que tenemos hoy, que satisfacemos con gas o con solar térmica o con otras tecnologías o con otro combustible, seguramente se van a electrificar en el futuro, en un mundo utópico en donde todo es 100% eléctrico. Eso va a traer otros problemas, pero no vamos a hablar ahora. Y un poco mostrarles cómo estamos parados ahora en la solar térmica, la eólica, la fotovoltaica, las demás energías. Lo que ven acá en azul es la capacidad instalada en gigavatios y lo que ven en izquierda es la energía generada en teravatios hora. Claramente la que más capacidad tiene instalada es la fotovoltaica, con 2.247 gigavatios y generó algo así como 2.437 teravatios hora.
La eólica tiene menos potencia instalada, pero generó en total más energía que la energía solar, que la capacidad de energía solar fotovoltaica instalada, así que básicamente todas las renovables en el mundo son a partir de la eólica o la fotovoltaica. Y la solar térmica tenemos instalados 544 gigavatios y 443 teravatios hora fue lo que generó energía. Lo interesante de esto es que a pesar de que el 50% de la demanda es calor, tenemos mucho más inversión y tecnología instalada en la parte de generación eléctrica que en la generación de calor. Así que esta es una de las cosas que en principio siempre me hacen ruido a mí, porque yo hubiese pensado que la solar térmica era como el candidato ideal para el calor, y no pensaba tanto en electricidad, pero evidentemente eso se está dando vuelta con la revolución mundial de las renovables y los costos. Y un poco esto es lo que está pasando con el tema del calor solar, o mejor dicho, con energía solar térmica específica hecha con colectores solares. A nivel mundial tenemos 777 millones de metros cuadrados instalados, que es esa potencia que vimos de 544 gigavatios de potencia térmica instalada. Hubo una disminución del crecimiento que se ve acá. Acá viene creciendo el mercado solar térmico. Se estanca un poquito ahí por el 2018-2019. Crece un poco más. Y en 2024 otra vez una retracción que nos mandó de vuelta al 2022. Es decir, una disminución del crecimiento del 14% comparado con 2023. Esta disminución del crecimiento, ¿a qué se debe? Se debe, o mejor dicho, ¿a qué se cree que se debe? A que la tecnología solar térmica está compitiendo con otras tecnologías emergentes, que entre ellas está el aprovechamiento térmico de la energía solar fotovoltaica, así como suena, y la combinación de sistemas híbridos entre paneles fotovoltaicos y bombas de calor, así como también los paneles fotovoltaicos y térmicos que tienen 2 y 1. Por lo tanto, el mercado de la tecnología solar térmica se encuentra bajo presión a escala mundial porque aparecen diferentes tecnologías renovables o alternativas renovables que pueden tener las mismas prestaciones que la energía solar térmica a menor costo. Lo del costo es otra discusión, vamos a ver más adelante, pero hay cosas positivas con la solar térmica. Hay un crecimiento anual del 30% en instalaciones industriales de calor solar. Es decir, a pesar de que el mercado tuvo una retracción del 13%, perdón, del 14% con respecto al 2023, hubo un crecimiento del 30% en las instalaciones industriales de calor solar. ¿Por qué? Porque a gran escala la solar térmica es casi que la única alternativa de alta eficiencia para generar mucho calor en instalaciones industriales que tienen requerimiento de calor 24/7. Entonces, esta retracción es básicamente debido a que están cambiando las tecnologías para calentar agua a nivel residencial, que es lo que mueve la demanda global. Sin embargo, en instalaciones industriales de calor solar, para calor de distrito, calefacción centralizada o generación de energía eléctrica, está en crecimiento la solar térmica, sobre todo en sistemas con concentración. Otro factor que hizo que baje justamente la demanda de colectores solares y sistemas solares térmicos es la creciente tendencia a la electrificación de la demanda. Hoy en día, ya mismo acá en Argentina, vemos edificios que directamente no tienen gas, sino que tienen todo eléctrico, y más allá de que la demanda sea calor, digamos, se tiende a electrificar absolutamente todos los requerimientos. Entonces, la solar térmica no tiene mucho que hacer ahí en el medio con todo lo que es la parte eléctrica, porque lo que yo quiero es ahorrar electricidad, no puedo identificar cómo ahorrar calor, básicamente. Y esto es algo que siempre digo en las charlas, es uno recibe la factura de electricidad, no recibe la factura de calor. Y los paneles fotovoltaicos, si vamos al caso de los eólicos, lo que permiten es ahorrar electricidad. Entonces ese razonamiento lineal es más fácil de asimilar que decir, bueno, mira, la solar térmica te va a generar tanta agua caliente, esa agua caliente se transforma en tanto ahorro eléctrico y te vas a ahorrar tanto. Bueno, eso es una complicación mayor. ¿Cuáles son los países que más crecieron en cuanto al mercado solar térmico en 2024? México y Brasil van a delantera, por encima de Alemania, por encima de Europa, que siempre fue el campeón en esto. México y Brasil, que son nuestros vecinos, es decir, América Latina, crecieron a ritmo de 14% y 11%. ¿Por qué si el mercado en el mundo se retrajo, acá creció? Porque China es el 70% del mercado mundial solar térmico. Está saturada de colectores solares por todos lados.
Sin embargo, en México y Brasil no, y hay políticas públicas de préstamos que obligan a incorporar energía solar térmica tanto en México como en Brasil, y tienen fabricantes en ambos casos, fabricantes a costos competitivos. En el caso de Brasil, tienen más restricciones a las importaciones de equipo de China. En el caso de México, la mitad del mercado de fabricación nacional, la otra mitad es casi que importado de China. Otro mercado que creció mucho es Turquía. Justamente tengo una colega que está en Turquía y me dice que es impresionante la cantidad de colectores solares que hay. Y uno que siempre está ahí al frente es Chipre, que es hoy por hoy el que de Europa, perdón, Chipre, pero está cerca de Grecia. Grecia es el que mejores equipos fabrica a un costo más competitivo en todo lo que es Europa, porque tiene muchos años de experiencia. Pero si ustedes compran equipo solar térmico que de estos países, son competitivos con cualquier equipo que viene de China e incluso en mejor calidad. Si voy muy rápido me dicen. Pero bueno, ¿qué pasa con las nuevas tecnologías de la solar térmica tradicional? Aparecen todos estos sistemas nuevos que están acá. Tenemos por un lado los paneles fotovoltaicos que están conectados a la red y después hay una bomba de calor que puede ser externa o interna, conectada a un tanque y que calienta el agua dentro de ese tanque. Entonces, acá el panel fotovoltaico lo que hace es ahorrar la electricidad que consume la bomba de calor. Después vamos a ver más esto en detalle. Después tenemos esta otra alternativa que es directamente los paneles conectados a un diverter, que no sé si la traducción es diversor o divisor sería, que manda directamente la corriente continua generada por los paneles a una resistencia dentro de los tanques de almacenamiento y calienta agua. Y después tenemos esta otra alternativa que son paneles fotovoltaicos y térmicos que tienen las dos cosas. Tienen paneles fotovoltaicos y el mismo panel se usa atrás como colector solar, entonces genera electricidad con mayor eficiencia y además calienta el agua. Eso onda que almacenamiento y después aguas abajo siempre está el sistema de apoyo. Todas estas combinaciones en competencia con lo que tradicionalmente conocemos con los termosifones o de tubos evacuados o de colectores planos. Entonces, un poco el porqué de cada cosa. Están los paneles fotovoltaicos y térmicos que dan electricidad y calor. Y a mí me gusta identificar cuál es la clave para el uso de cada tecnología, ¿no? Entonces, la clave para el uso de esta tecnología sería que tengas un límite en el área de instalación. Si vos tenés un techo y tenés un techo, por decirte pequeño, y tenés una demanda muy grande, tanto de electricidad como de calor, digamos, en vez de tener que priorizar las dos cosas, sí, bueno, pones todos paneles fotovoltaicos térmicos, generás la mayor cantidad de electricidad posible con potencia pico, y el calor residual que tiene esa generación lo usás para generar agua caliente. Básicamente la temperatura de producción de cada uno de estos fotovoltaicos térmicos no va de -20, digamos, pero va de 20 a 150 grados y se puede usar para una amplia gama de aplicaciones. Hay casi 1,7 millones de metros cuadrados instalados a nivel mundial, que equivalen a 864 megavatios de potencia térmica y 315 megavatios pico. Acá me comí la M, megavatios pico. Este tipo de tecnologías viene en crecimiento y crece 4,3% respecto a 2023. Y esto es un poco como viene la tendencia en general de este tipo de tecnologías en las distintas zonas. Lo verde que ven acá es Europa, donde más está creciendo esto es en Europa, porque en Europa tienen muchas limitaciones de superficie, sobre todo porque tienen limitaciones en cuanto a las alturas, ordenamientos territoriales y todo, entonces la forma de aprovechar las dos tecnologías en Europa es esta. Particularmente en Francia tienen políticas que fomentan este tipo de tecnología, en Dinamarca también. Después le sigue un poco China, pero muy poco. Y después tienen acá un poco de Asia y el resto es todo bastante marginal, aunque ocupa un lugar interesante en Medio Oriente, ¿no? Pero bueno, esta es una de las competencias de la solar térmica. Fíjense que la línea negra es la capacidad de generación eléctrica. Por eso les decía que estamos acá cerca de 315 megavatios pico. Y esta es la capacidad de generación térmica, que es básicamente 864 megavatios térmicos. La otra alternativa que está apareciendo mucho es directamente los paneles fotovoltaicos a través de un equipito y con una resistencia va directamente al agua caliente sanitaria. Esto tiene dos drivers básicamente. Si nos vamos a Sudáfrica, que es donde más se instala, tiene que ver con los costos y las prestaciones. Por ejemplo, no tiene limitación de área,
tienen posibilidad de congelamiento. Entonces, si vos tuviese solar térmica, ya tenés que prever algún sistema anticongelante o tenés que tener tubos evacuados. Es un fluido en movimiento. Esto no tiene ningún fluido más que el agua que está en el tanque, que está aislada. Entonces, representa una facilidad de instalación que no tiene la solar térmica, a pesar de ser menos eficiente. Pero como no tenemos requerimientos, no tenemos límites de área donde poner esto, si bueno, en vez de poner 1 metro cuadrado de solar térmica, pongo 3 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos con una resistencia y otra cosa. Esa es una de las cuestiones que, que motivan esto, sobre todo en mercados en África, donde es más difícil transportar todo, donde hay menos infraestructura de la red en general y demás. Y el otro, que nos vamos al otro extremo, el otro mercado que motiva esto es cuando hay impedimentos de decisión a la red. Australia, por ejemplo, que tiene muchos sistemas conectados a la red, y acá Julio no me deje mentir, según las estadísticas dice que tiene aproximadamente 1 kilovatio de generación solar distribuida per cápita instalado en Australia. Entonces imagínense que si una determinada hora todos nosotros inyectamos 1 kilovatio de energía eléctrica solar fotovoltaica, se saturan las redes, entonces tienen problemas de curtailment, es decir, no les permiten inyectar energía a la red en ciertas horas. Sin embargo, los paneles fotovoltaicos siguen generando, entonces lo que hacen es tener este tipo de equipamiento, digamos, en paralelo a lo que es el inversor de conexión a red, para desviar esa generación hacia un sistema de calentamiento de agua. Entonces, en este caso, como tiene una limitación de inyección, lo que les permite es aprovechar esa energía que si no sería desperdiciada como calor, mandar a un tanque de almacenamiento y calentar agua para usos sanitarios. Esto es este gráfico que ven acá. Es el gráfico del desarrollo de este tipo de tecnologías en Sudáfrica, que en inglés tiene un nombre muy marketinero que se llama PV to Heat, que sería fotovoltaico a calor. Y fue creciendo en 2018, había 2.418 sistemas y hoy en día tenemos casi 10.000 sistemas en Sudáfrica y cada vez hay más. Entonces, nada, mercados como África tienen que ver con el costo. Esto que ven acá es un sistema de 25 kilovatios pico que trabaja para agua caliente sanitaria y para climatización. También que esto es en Austria, pero bueno, el ejemplo es el mismo, digamos. Acá antes hubiesen visto colectores solares y un tanque de acumulación adentro y ahora ya directamente ven paneles fotovoltaicos y el tanque está dentro completamente acoplado a la generación de electricidad del sistema. La otra opción que tienen es esta, tener paneles fotovoltaicos que inyectan energía a la red y después el agua caliente sanitaria me la genera una bomba de calor que puede estar afuera o adentro del tanque de almacenamiento y ahí está la combinación. Entonces, ¿cuál fue el argumento siempre de la solar térmica? Que la eficiencia de transformación del sol en calor era aproximadamente el 60-70%, la transformación del sol en electricidad podría andar alrededor del 20%, entonces yo necesitaba 3 veces más área de fotovoltaico que de térmica para generar cierta cantidad de energía térmica. Si yo meto la bomba de calor en el medio, quedan eficiencias parecidas, porque si asumimos que un colector solar tiene 60% de eficiencia, yo convierto el sol en electricidad con un 20% de eficiencia y con esa energía alimento una bomba de calor cuyo COP, pongámosle, es 3 o 3,15. Eso quiere decir que me da 3 veces más calor que la energía eléctrica que le doy de alimentación al equipo y eso me da aproximadamente la misma cantidad de energía que me da esta área de solar térmica. ¿Es más complejo el sistema? Sí, es más complejo el sistema. ¿Es más caro? No necesariamente. Pero este tipo de sistemas, la clave de uso para utilizar una bomba de calor para generar agua caliente sanitaria con fotovoltaicos tiene que ver con atender varias aplicaciones a la vez. Esto que vimos acá es exclusivamente para agua caliente sanitaria. Esto tiene un claro driver que es la limitación de espacio. Y esto tiene que ver cuando usamos varias aplicaciones a la vez. Por ejemplo, en esta casa que tenemos agua caliente sanitaria y calefacción, o en una industria que usa bomba de calor, que tenemos agua caliente sanitaria, calefacción y otros usos. Entonces, cada una de las tecnologías va encontrando nichos donde desarrollarse dependiendo de la climatología local, los usos locales y los regímenes promocionales locales que existen
para todo este tipo de tecnologías. Pero todas estas tecnologías que vimos hasta ahora compiten de manera directa con la energía solar térmica. Y acá voy a hacer un paréntesis, porque yo tengo un ruido siempre atrás de la cabeza, que nunca entiendo cómo hacer un panel fotovoltaico que lleva aluminio, Kevlar, sílice purificado al 99,69, dopado con boro y demás, puede ser más barato que una chapa pintada con una superficie selectiva y un vidrio arriba. Pero bueno, son cuestiones de la economía de escala que no vamos a discutir ahora, pero siempre me hace ruido eso en la cabeza. Ahora vamos a ir a una de las aplicaciones solar térmica que sí están ganando terreno, es decir, se está usando para generar calor a gran escala, ya sea en calor de distrito o aplicaciones industriales. A finales de 2024 se reportaron 346 sistemas de calefacción urbana solar a gran escala. Esto es algo que nosotros no vimos nunca acá en Argentina y se llama calor de distrito. En muchos países de Europa y de Asia, lo que se hace es generar calor en forma centralizada y se distribuye calor. Y se vende líquido calórico, digamos, agua caliente, básicamente. Entonces uno paga por una cantidad de energía calórica que le brinda una central. Se hacen sistemas centralizados porque en donde hace mucho frío es mucho más barato generar calor en forma centralizada y distribuirlo de forma eficiente a que cada uno se ponga su propia estufa y se alimente de gas, como hacemos nosotros. Pero esto es porque justamente ellos no tienen gas como tenemos nosotros. Una consulta, Cristian. Sí, No convendría, o sea, no se puede en todos los lugares, ¿no? Pero no convendría poner los paneles solares en lagos o en agua. ¿a qué paneles solares te estás refiriendo? No, no ¿A sé los si térmicos o a los fotovoltaicos? los fotovoltaicos. ¿Vos decís para qué? ¿Para tapar los espejos de agua? No, para la refrigeración. Sí, pero estarías alterando los espejos de agua, digamos, y aparte estaría sumergido en agua todo el panel. Ah, o sea, que no será tan eficiente como si lo pondrías directamente a la tierra. Vos decís para enfriarlo. Claro, claro, por Claro. la pérdida de eficiencia. Y si lo pones sobre un lago, vas a alterar toda la biota de ese lago, porque le vas a generar sombra donde antes hubo sol. Y si lo Mm, sumergís en agua, por más allá de que sean impermeables y todo, alguna caja te va a entrar en cortocircuito y seguramente vas a arruinar toda la instalación que tengas. Pero en este caso lo que se hace es, en los paneles fotovoltaicos y térmicos, se hace eso de alguna manera, de tal manera que, o sea, el panel fotovoltaico genera electricidad y el calor que está generando, digamos, el panel en sí, el fotovoltaico, lo remueve el colector solar que está atrás y esa agua va calentándose a medida que pasa por todos los paneles y después lo usas para agua caliente sanitaria o cualquier aplicación. claro. Una consulta, ¿viste eso lo dijiste de la energía? Entiendo que está la fotovoltaica, la fotoeléctrica, ¿no? Tipo, eso yo me confundía antes de la... Fotovoltaico es eléctrico. Claro. O sea, Sí. no está la fotoeléctrica, no es como la que usaría, sino solamente la fotovoltaica. No, vos tenés la energía fotovoltaica y la fototérmica, son dos distintas. Entonces, una Mm. convierte el sol en electricidad, la otra convierte el sol en calor. Son dos Ah, cosas claro, diferentes. Lo único que claro. hacen es aprovechar el sol. Vos podés generar, o sea, la energía eléctrica que generaste con el sol, transformarla en calor después con una resistencia, con una bomba de calor, pero primero generaste electricidad. De la otra manera, lo que hiciste fue calentar un fluido. Por eso tenés fotovoltaica de voltios y fototérmica de térmica de calor. Son dos Ah, tecnologías diferentes que lo único que tienen en común es que aprovechan el sol. claro, claro. Cristian, ya que te han Perfecto. hecho una pequeña interrupción, te pregunto dos Sí. cositas relacionadas a esta transparencia que mostraste. Vi que en el gráfico anterior donde mostraba el crecimiento de esta tecnología en el mundo, Está, el anterior, Estados esta. Unidos no aparece. ¿Qué pasa? Sí, sí, Pensaría que tendría que estar ahí. está acá, está acá. Pero no se lo ve, no, digamos, es tan chiquitito que No es preponderante, decís vos. el Claro. color no se ve, digamos, es decir, Sí, invisible a sí, los sí, ojos no. como lo esencial. Y Y América la Latina otra tampoco que se ve. Sí, Y la otra que te iba a preguntar relacionado con esto es, vos mencionabas en la siguiente, creo que la eficiencia total de esta. este sistema, sí, 60, 70, el típico de los colectores solares térmicos, y este sistema de agua y electricidad le pone un 60%. Ahí 60% a quién le corresponde, ¿al todo el sistema? A todo el O, sistema, sí, sí, a- claro. Porque vos tenés el 20% de conversión de sol en electricidad. sí.
Eso lo Y vos multiplicas después, por 3 por el costo. esa electricidad la volvés a convertir en calor con un factor de 3. Claro, claro, y ahí tenés el 60. Ahí Pero tenés además vos 60. tenés el calor, un cachito más de calor, que tendría que yo pensar que ahí tendrías que estar casi el 70, porque además Sí, tenés el agua. sí, sí, son detalles que lo puse, no me metí No, en no, detalle con la digo nomás presentación, decir pero que está bastante bueno es en el sentido de que está cabeza a cabeza, digamos, es decir, sí, 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 está cabeza a cabeza, pero nada, es otro costo y digamos, es un poquito más complejo que el termotanque solar. Pero bueno, si atendés varias aplicaciones, puede servir también. Después tenés claro, otras limitaciones propias del rango de temperatura de operación de la bomba de calor. Por ejemplo, claro, que claro, estamos claro, considerando acá, que no lo tienen los colectores solares, por ejemplo, los sistemas centralizados de colectores solares. Un sistema de claro, colector solar te puede dar de 20 a 100 grados lo que vos quieras, siempre y cuando haga sol, y el otro está limitado por el delta T de temperatura que te ofrece la bomba de calor. claro. Está bien, gracias. Pero en términos de eficiencia, estamos parecidos. Este, bueno, esto que le decía de calor de distrito, fíjense los tamaños de área que tenemos acá, tenemos 65.000 metros cuadrados, este está bajo construcción en Leipzig, y esto 48.800 metros cuadrados, que son 34 megavatios, ambos en Alemania. Todo esto se suele hacer en lugares bastante fríos, pero bueno, si sumamos toda el área instalada, da algo así como 2 gigavatios hora o 1982 megavatios y tiene más o menos 3 millones de metros cuadrados en funcionamiento en todo el mundo los sistemas de calefacción de distrito, que aportan calor a una central y el resto de calor lo aportan o quemando combustible o con otra fuente de calor como el biogás. Después, a nivel de procesos industriales, tenemos 1.315 sistemas instalados a nivel mundial, 1. No puedo mover, ahí está, 1,53 millones de metros cuadrados, que es un gigavatio térmico, ¿está bien? Estamos hablando de tenemos 2.200 gigavatios de energía solar fotovoltaica instalada y acá estamos hablando de un gigavatio. O sea, quiero decir, los requerimientos de calor, más allá de que son, son menos palpables que los requerimientos de electricidad. Y aparte tampoco tenemos sistemas interconectados de calor como para meter solar térmica a gran escala, como sí pasa con la eólica y la fotovoltaica. Entonces siempre es bueno comparar las dos cosas, pero sabiendo que son peras y manzanas finalmente. Todos los sistemas industriales tenemos básicamente hasta los 100 grados, tenemos colectores planos y tubos de vacío. Ya por encima de eso hay sistemas con plato Scheffler, lente de Fresnel, colectores hidroparabólicos y demás, ya cuando queremos obtener vapor arriba de los 100 grados. Esto que ven acá es la mayor planta de sistema de concentración en España, que la tiene Heineken. O sea, tenemos cerveza solar en España que es 100% renovable. O sea, usan 100% energía renovable para hacer cerveza y parte del calor que requiere ese proceso se lo dan con lente de Fresnel, que lo que hace esto es generar vapor para diferentes procesos de las cervecerías. Esto otro que ven acá, lo puse para que vean que las aplicaciones algunas veces son absurdas. Pero estos son 80 megavatios de un colector cilindro parabólico para generar nieve para un sistema en China. O sea, no solo se usa para generar calor, sino por ciclo de absorción se usa para generar frío. China está en un plan en donde quieren aprovechar absolutamente todos los recursos que tienen, entonces están haciendo todo tipo de tecnologías. Una es esta. Esto que ven acá es una de las primeras plantas solares para procesos industriales que se instalaron en Kenia. Esto es para un secador de té. Sin embargo, acá ven, son pequeños, no sé si lo alcanzan a ver, pero son como pequeños cilindros parabólicos con un vidrio en el frente. Y esto que ven acá está en nuestro hermano país Brasil, que lo tiene en Pepsi. Y esto lo que hace es precalentar el agua para la caldera. Estos colectores que ven acá son los colectores más eficientes del mundo, son de la marca TBP Solar, tienen una eficiencia constante de 0 hasta 180 grados del 70%. Son los únicos sistemas de colectores planos en vacío y con selectiva que existen en el mundo y son los colectores solares más eficientes que existen. Son de diseño suizo y fabricados en Italia. Y lo que ven acá es un poco cómo se distribuye por el tipo de industria los sistemas que hay instalados en procesos
de calentamiento solar. Lo que ven acá es el área, ¿no? Entonces, la mayor parte del área está instalado en un proceso de minería, que básicamente esa minería está en Chile. Después está la industria de la comida, bebida, textil, química y otras industrias. Lo de Chile lo que hace es calentar el agua para lavar el mineral de cobre que se lava a 45 grados. Eso es algo así como, creo que 330.000 metros cuadrados, una locura así. Pero fíjense que acá estamos en 383 megavatios de potencia instalados solo para lavar el agua del cobre en Chile. Y hay proyectados otros 150 más de acá al 2027. Así que esta es una noticia muy positiva, que está creciendo la solar térmica en los procesos industriales. Para los que quieren averiguar un poco más, basta que se meten a este link. Ahí están todas las plantas industriales que hay de calor solar en el mundo, tanto de colectores planos como de concentración. Fíjense que gruesamente están todas distribuidas en Europa. Tenemos algunas en Asia, básicamente por China, alguna en Australia, algunas en África, algunas ahí en Estados Unidos y México. En México hay bastante más. Y acá en América del Sur, registrada tenemos esta. Hay otras de menor escala que no figuran acá, ¿no? A veces son industrias o pymes chiquitas que usan, no sé, 5, 10 colectores, 20, o 100 metros cuadrados, por ejemplo, que es un área bastante importante, pero no figuran en estas estadísticas. Estas son de las de gran escala. Estamos hablando de más de 500 metros cuadrados en general. Las chicas no la van a ver, pero por lo menos pueden ver, pueden echarle un vistazo a qué tipo de sistemas industriales hay. Y acá quería mostrarles algo que tiene que ver el empleo en renovables. Esta es una estadística que está en IRENA, cómo fue creciendo y lo interesante de esto es cómo empieza a aparecer acá el uso de bombas de calor que antes no estaba y viene bajando todo lo que es solar térmica, viene subiendo fotovoltaica, energía eólica sigue estando básicamente, está aumentando los biocombustibles líquidos también. Y empiezan a aparecer cosas que antes no eran tan relevantes. Por ejemplo, bomba de calor, biogás, energía geotérmica y demás. Viene subiendo toda esa parte. Claramente igual tenemos el ganador fotovoltaico, ¿no? Y en 2023 tuvimos 16,2 millones de empleos gracias a eso. ¿Cómo quedó el mercado solar térmico en Argentina? Bueno, vino bajando. En 2024 terminamos comercializando algo así como 7.500, 8.000 equipos, que es básicamente 15.000 metros cuadrados. En Argentina tenemos instalado a lo largo de los años algo así como 500.000 metros cuadrados de colectores, compuesto básicamente por 84% termotanques solares, básicamente de tubos evacuados, pero también hay mucho de colectores planos, y un 16% de sistemas forzados de piscinas, calentamiento de piscinas con colectores sin cubierta y sistemas que tienen más aplicaciones en un hogar que tiene agua caliente sanitaria, por ejemplo, y calefacción. Acá habíamos hecho un modelo en qué potencial de área solar térmica podemos tener en Argentina. Y bueno, tenemos algo así como 16,8 millones perdón, 16.800 millones es el tamaño del mercado. En un área de colectores tenemos 22,4 millones potencialmente. Si identificamos los potenciales en el sector residencial, hoteles, salud, industria y comercial, que si lo piensan, los hoteles siempre tienen uso de agua caliente, el sector de salud en los hospitales también y en la industria y el comercial también, dependiendo de las categorías. Acá se hizo un análisis más detallado. Acá pueden ver más del potencial si les interesa, pero básicamente en Argentina tendríamos lugar para algo así como 20 millones de metros cuadrados, hablando en números conservativos, y hoy en día tenemos medio millón, o sea que todavía nos queda algo así como 21,5 millones para ir, que hoy en día pueden ser reemplazados por tecnología que ya incorporan bombas de calor o sistemas fotovoltaicos. Y ahora me voy a pasar a la parte de electricidad solar térmica y otros usos, es decir, generación de electricidad con el calor solar, básicamente por sistema de concentración. Y un poco esta es la situación mundial que tenemos. A nivel mundial tenemos 10.711 megavatios, que serían de gigavatios básicamente, lo que digo acá. Y acuérdense que en eólica hay 1.136 instalados y hay 2.247 gigavatios, o sea, estamos hablando de muy poco, pero que tiene mucho para aportar desde el punto de vista de desarrollo de nueva tecnología, alternativas más baratas, uso de recursos diferentes.
Y el campeón en esto es China, que lleva instalado básicamente la mitad de lo que hay acá en sistema de concentración solar térmico. Después le sigue España en orden. Después viene Estados Unidos, ahí sí. Y después viene toda la parte de Medio Oriente. Tenemos uno acá en Chile cerquita y tenemos uno acá en México cerquita, que es lo que voy a mostrarles ahora. En México tenemos un ciclo combinado que tiene un campo de cilindros parabólicos que precalientan el agua condensada del ciclo combinado. El ciclo combinado es de 476 megavatios y 12 megavatios son de calentamiento por cilindros parabólicos. Esto empezó a comenzar a operar en el año 2017 y sigue operativo en México. Acá ven el ciclo combinado y acá ven todo el campo de cilindros parabólicos. Y esta, que es Cerro Dominador, que está en el país hermano de Chile, que tiene 100 megavatios fotovoltaicos y 110 megavatios producidos con concentración solar. Almacena el calor en sales fundidas en unos tanquecitos que están acá y tiene para 17,5 horas de almacenamiento. Es decir, esta central genera 24 horas al día. Durante el día genera con energía solar fotovoltaica. La parte térmica lo que hace es calentar sales para la noche y cuando baja la generación fotovoltaica empieza a generar vapor y mover una turbina con el calor almacenado en las sales. Arrancó su operación en 2021 y hoy por hoy tiene unos problemitas con el receptor que supongo que ya serán solucionados en el corto plazo. Esto es un poco, le quería mostrar cómo era el flow sheet de cómo funciona el sistema de México. El campo cilindro parabólico calienta un aceite. Ese aceite genera vapor solar y el condensado, acá es el condensado de la turbina que viene por acá y intercambia calor con el campo solar y después vuelve a generar vapor para generar otra vez el vapor para la turbina. Y la que está acá en Chile es básicamente este modelo, en donde acá entran las sales frías, se calientan en el foco donde concentra, baja la sal caliente. Hay un estanque de sal caliente y acá hay un intercambiador en la caldera que le transfiere calor para generar vapor y el vapor último en la distancia ulterior genera electricidad con una turbina, típico ciclo Rankine, y después esa electricidad va al sistema interconectado de Chile en el norte, porque Chile no tiene un sistema interconectado, va solamente en la parte norte. Tiene algo así como 10.600 espejos que reflejan la luz solar hacia el centro. Así que un poco pasé por todo. No quería ni muy rápido ni muy despacio, capaz me apuré. Pero bueno, espero que les haya interesado la charla y ahora podemos debatir y preguntar. Muchas Buenísimo. gracias, Cristian. Le pido que abramos los micrófonos, le demos un aplauso de la linda charla que nos compartió Cristian. Y, y abrimos para preguntas. Si pueden levantar la mano, Em, las políticas que faltan en el medio, ¿no? Porque la solar térmica tiene muchas políticas inclusivas, ¿no? Que incluyen la energía solar térmica como una alternativa tecnológica, ya regímenes de promoción y demás, pero todas estas tecnologías nuevas, la fotovoltaica directo a calor o PV2 Heat en Sudáfrica, el uso de bomba de calor en conjunto con paneles, todo. La palabra no es que está regulado, pero no está pensado en ninguna política pública como una alternativa para la generación de agua caliente o la generación de calor. En algunos lugares, en la mayoría de los lugares. En muchos lugares sí, en algunos lugares sí, pero en la mayoría de los lugares no. Digamos. Entonces, estamos analizando cuál es el gap que falta ahí en cuanto a la inclusión de este nuevo tipo de tecnología para la generación de calor en general. Sí, no sé, vos, ¿quién está modelando las preguntas? Hay tres manos levantadas. Bueno, empiezo. Bien, Muy buena la charla, Cristiana. Me bueno, actualizaste, estaba bastante desactualizado con el tema gracias, Juli. térmico. Es una pregunta general, que me imagino cuál es la respuesta, pero eh, unas décadas atrás se suponía que solar térmico con concentración era la variante más económica, o iba a ser la variante más económica desde el punto de vista de generación de energía eléctrica. Sí, 10 años atrás se había retomado un crecimiento importante de los sí. sistemas. 10 más o menos, digo, seguro vos estás tenés información más precisa que la mía.
y después se paró. Después se paró. Supongo que es consecuencia de lo por la cual también se frenó el solar térmico de baja temperatura, o sea, fotovoltaico a precios ridículamente bajos, ¿no? Claro, sí, sí, uno de los drivers es ese porque se plagó todo de fotovoltaicos y también hay gente en México que le dice el marketing fotovoltaico. Vos ves fotos de fotovoltaico por todos Mm. lados, la gente no distingue lo fotovoltaico de lo térmico en general y los industriales no suelen ser de la gente más informada del mundo tampoco, entonces, viste, van a lo que ven primero. Y de vuelta, los precios, lo que yo decía antes, a mí me parece ridículo el precio que tiene el fotovoltaico ahora. Buenísimo digamos, por la transición a las energías renovables y todo, pero viste, es comparable con lo que te sale comer afuera. O Pues, sea, Es, no tiene relación todo. Entonces, hay algo que está distorsionado en el medio, hay algo que está haciendo ruido y no sé cuál sería el capacitor que filtraría ese ruido que está dando vueltas ahí. Pero sí, la solar térmica de concentración sigue siendo, hoy sí es la alternativa para los procesos industriales. Cuando vos tenés que claro, generar sí, mucha temperatura, vapor y demás, la solar térmica es hoy la alternativa que está vigente hasta que se desarrolle la combustión del hidrógeno, es decir, en términos de generación de calor, no en términos de su uso para generación de electricidad, que tiene otros problemas. como bien, Pero no, iba a la decir, como bien mencionaste en la charla, cuesta entender que cueste 10 centavos de dólar el vatio, un panel solar, ¿no? Acá no compras no, no, tiene, tiene. ni el vidrio. Y Por eso. tenía una pregunta técnica. ¿Qué se está usando como energía complementaria para los colectores planos o los tubos evacuados? ¿Se sigue usando resistencia o...? No, no, bueno, hoy en día tenés sistemas de backup que son a gas muy eficientes, dependiendo de la zona, por ejemplo, en Heineken, esa que es la cervecería 100% renovable, tienen parte del vapor ahí con solar térmica y el backup es una caldera a biogás generado con los mismos residuos de la fermentación de la Ah, cerveza. Entonces tienen todo un sistema interno de recuperación de calor y el biogás que genera la fermentación de la cebada lo usan para el sistema de apoyo, es una caldera que funciona preparada para funcionar con metano, digamos, básicamente. Entonces, usan eso, eso es una alternativa. Y si no, tenés sistemas a gas licuado de petróleo, que eso puede ser en Panamá, típicamente funciona en gas licuado de petróleo. También tenés fuel oil, que es de lo más feo que existe para hacer combustión. Y los sistemas eléctricos no hay tantos. No hay tantos porque ah, los lugares, vos pensás que los lugares el único lugar donde la electricidad tendría sentido podría ser en China, pero en Europa la electricidad es cara, entonces nadie tiene un sistema eléctrico para generar calor, sino que trata de quemar otra cosa. claro, sí. En África no tiene estructura suficiente para darle potencia a las industrias que requieren electricidad. Y en Estados Unidos tienen gas, básicamente. Entonces, por ejemplo, Lo- el ejemplo de concentración solar de Frito-Lay, que tiene las papas fritas solares ahí en el desierto de Nevada, tiene un sistema de backup con gas natural, por ejemplo. Entonces, eso depende mucho de qué recursos tenga disponible localmente. y lo poco que se vende en el país, que es o no se vende casi nada. Lo que se vende acá en Argentina, Mm. el sistema de apoyo domiciliario, decís vos, a los solar Sí, sí, térmicos. sí. Y hay todo un tema, ese tema lo estudió bien Salvador, pero la mayoría de la gente que vende termotanques solares acá en Argentina lo vende con una resistencia eléctrica en el tanque, que es la peor opción que existe, porque tenés el tanque a la intemperie y eso compite en forma directa con lo que estás cerrando con el sol. También lo ponen mucho sobre sistemas ineficientes que tienen la llama piloto prendida todo el día, con lo cual genera una competencia directa con eso. Entonces el ahorro en vez de ser del 70-80% termina siendo del 20-30%. Y hay una línea de calefones modulantes que son los que vende Orbis, y Lombi tiene también uno, que son los que se prenden cuando vos, viste, abrís la canilla, pero que además modulan la llama en función de la temperatura que vos le estás mandando. Entonces vos tenés el termotanque solar que manda agua caliente, entra al calefón, el calefón sensa esa temperatura y en función de esa temperatura modula la llama o se apaga. Eso es lo más eficiente. De eso Tengo se uno en vende casa bastante. sin solar. ¿Cómo? Tengo uno en casa sin solar, Bueno, uno de viste, esos bueno, calefones por recomendación de Salvador. ahí está, ahí está, claro. Es más ahorro comprarte eso que meter eso. Ahora, con lo poco que te queda, si pones el solar térmico sobre eso, ahí ya casi que tu consumo de gas es cero. Yo tengo en casa gas de garrafa y un termotanque solar arriba y te digo que lo uso un mes en invierno Mínimamente.
y después el resto del año ni me entero. Gracias. No, gracias a vos, Julio. Yo tenía una preguntita así, Cristian. Uno, vi ahí que en el gráfico que mostraste de la instalación de sistemas solares térmicos en Argentina hay una caída tremenda en el 2023 y 2024. Yo Sí. hubiera esperado que justamente fue la época que las tarifas se reactualizaron, que podía Ujú. haber hecho una suba, pero en realidad cayó. ¿Vos podés explicar por qué es eso? Y bueno, Sí. sí, sí. Y después tengo una segunda parte, pero esta es la primera que te quería decir. Bueno, la primera viene de la restricción de las importaciones de antes. O sea, la capacidad de fabricación local que teníamos a diciembre, si querés, de 2023 era básicamente algo así como 2.000 3.000 equipos por año. Y todos acoplados a programas de vivienda social. No había una empresa que compita realmente, sino que estaban acoplados a programas de vivienda social en Santa Fe, en el Chaco. Entonces, cuando se cortó el tema de la vivienda social, los fabricantes, muchos de los fabricantes cerraron y quedaron un par dando vueltas, pero la realidad es que no tienen opción de fabricar una tecnología competitiva en términos de lo que es la eficiencia del sistema. O sea, acá en Argentina podíamos producir un colector negro mate, que puede tener una eficiencia del 40% poner anual, contra los que vienen de afuera, que el más barato que viene de afuera tiene una eficiencia casi del 70%. Mm, Entonces, medio que quedaron en offside con lo que es la parte tecnológica y la parte de costos, y quedó todo en manos de los importadores y la promoción de los importadores. Y como estamos en la ebriedad del mundo fotovoltaico, que me perdonen los fotovoltaicos que están acá en la tribuna, pero como estamos todos enseguecidos por los fotovoltaicos, los ahorros en la parte eléctrica es mucho más palpable con el fotovoltaico, toda la inversión se fue a fotovoltaico. O sea, de repente ves un montón de usuarios T2, de tarifa eléctrica T2 industriales que nunca jamás habían tenido renovables en su vida, de repente tienen el techo lleno de paneles fotovoltaicos, no así con la solar térmica. Entonces, viene por ahí el tema, viene por una mezcla de cosas. Y hoy en día, hoy por hoy, hacer una instalación solar térmica en Argentina no solo es más cara que la fotovoltaica, sino que tiene un retorno de inversión menor que lo que es la fotovoltaica, porque el gas está barato todavía, con actualización de tarifa y todo. Nosotros estamos pagando básicamente menos de $20 el megavatio hora de energía a partir de gas, y en Europa lo están pagando arriba de 50. claro. Entonces, todavía sigue siendo muy barato generar calor a partir del gas. Era caro la electricidad, entonces si vos tenés una plata, que decís, ¿qué ahorro primero? Y bueno, vamos a la cuenta eléctrica, que es lo que más uso, el gas todavía está barato. Y esa Probablemente misma, siga siendo más barato todavía en el futuro, a medida que sí, bomben más, digamos, sumado a que, digamos, no creo que todo el mundo haya hecho ese análisis de costos, pero digamos, si vos Ujú, vas por las calles, todo el mundo te ofrece paneles fotovoltaicos, nadie te ofrece solar térmica. claro. Entonces Bien, también tiene algo que ver eso ahí, que ahí ya puede hablar más un poco Susana. déjame que Silvina, que ensaye una pequeña hipótesis nada más, no sé si cómo lo verán ustedes, pero a mi modo de ver, la razón de que el fotovoltaico cae tanto es que está extremadamente em, estandarizada su producción, es decir, todos los paneles fotovoltaicos, pero tal vez digo una herejía, pero todos los paneles fotovoltaicos nacen iguales casi, digamos. Y además el material que tiene es arena, digamos, en el vidrio y en el material, y muy poquita. Entonces, a medida que fabricas más, el precio cae. En cambio, en el termosolar, en el solar térmico, ahí tenés cobre, tenés aluminio, tenés materiales que no caen en precio, son materiales que demandas más y sube el precio, digamos, ¿no? Y está muy... Y vos ves que los precios no caen. Hace 10 años un panel fotovoltaico, digamos, un sistema solar térmico costaba $1.200 y probablemente sigue costando $1.200 para una casa. O más, tal vez, digamos. Es decir, no. En cambio, si comparas el mismo tiempo cuánto costaba poner un sistema solar fotovoltaico en tu casa hace 10 años, y no sé, ahí debe saber Julio mejor, pero yo estoy seguro que debe haber caído un factor 3 o 4 por lo menos. Y sí, 10 ahí tenés la también. diferencia. 10 eso también sí, pero 10 veces también, igualmente, bueno, y ahí eh, está. si La vos lo plata hablas en mueve el términos mundo, digamos. de fácil, sí, eso en el mundo ni hablar, pero bueno, no es tanto por la tecnología, porque los chinos también fabrican los colectores de tubos evacuados, que sigue siendo arena.
básicamente. Arena es un proceso de refinación muchísimo menos tecnológico que el que requieren poner el fotovoltaico, porque son tubos de vidrio evacuados. Vidrio borosilicato, pero no deja de ser arena, también decíamos al caso. El tema es que también tiene riesgo de congelamiento, hay fluido moviéndose. Este, es más difícil de controlar las pérdidas, con el tiempo se oxidan. Hay otras cosas que me parece que hicieron a que promueva el fotovoltaico y no tanto el solar térmico. No sé si el precio es una de esas. No sé Ujú. si el precio es una de esas porque acá tenemos los precios muy distorsionados. Pero si vos te vas a China y compras un colector solar de tubos evacuado, debe andar en 50, 60, $70 el de 2 metros cuadrados. Digamos que eso Mm. tendría, básicamente tendrías un kilowatt de potencia térmica, hablando mal y pronto, así a ojo de buen cubero, por $50, ponele. Claro. Mientras que un kilowatt fotovoltaico debería andar algo así como, no sé, Julio, sabrá vos, pero supongo que a 5 centavos el watt deberían dar algo así, un costo parecido hoy en día, en $60 de paneles en origen, estoy hablando, no estoy hablando de instalación terminada, en ambos casos. Entonces, eso le tenés que sumar la mano de obra, la instalación y todo. Entonces, hoy, la disminución de costos en fotovoltaica hizo que a vos te salga lo mismo poner un solar térmico que poner un fotovoltaico. Ahora, el fotovoltaico para esa potencia requiere más área. Si vos tenés una limitación de área, y bueno, ahí tenés que irte a alguna de las dos, o podés elegir alguna tecnología que englobe las dos. No sé tanto, porque pero es un fenómeno para estudiar, pero yo creo que la decisión es como decís vos, manda el bolsillo y aparte hay mucha más, de vuelta, hay muchísima más oferta fotovoltaica que oferta solar térmica. De hecho, si vos salís a buscar un termotanque solar hoy en día, te va a costar encontrarlo. Te va a Mm. costar encontrar alguien que te lo venda. Claro, El pero, fotovoltaico te vende hasta el de la ferretería. claro. Ahí está Gregorio levantando también la mano y después Federico. ¿Gregorio? Hola, ¿qué tal? Permiso. Yo tengo dos preguntas, una relacionada al lo fototérmico, digamos, y otra a lo fotoeléctrico. La de lo fototérmico es si este tipo de, por ejemplo, la concentración esa que funcionaba con un montón de espejos que Ujú. calentaban sales, si no se utiliza un sistema similar con espejos, pero en vez de calentar sal, se utiliza para calentar alguna cosa en procesos industriales, por ejemplo. No sé si el calor alcanza como para la fundición de algún metal, aunque sea alguno con un punto de fusión bajo, o el calentamiento de cualquier otra sustancia. Sí, sí, hay, pero no lo podés usar en forma directa porque no es continuo, es intermitente. Entonces, típicamente los procesos de fundición de metal, vos tenés procesos continuos. Por ejemplo, Tenaris tiene todo el día andando la planta, Alvar también. Entonces, industrialmente sería un problema que vos tengas una parte de un batch con una tecnología que es intermitente y depende de las nubes, y después otra tecnología que va continuo. Entonces hay otros problemas de integración que tienen que ver con cómo funcionan las industrias, pero más allá de eso sí hay ejemplos de gente que lo usa, por ejemplo, para calentar arena y almacena arena. Entonces, almacena arena caliente. Por esa arena caliente hay un intercambiador de calor y remueve el calor cuando tiene que usarlo por un proceso industrial. También se calientan aceites sintéticos, por ejemplo, a 500 grados, que después ese aceite sintético puede ir directamente a calor de proceso o puede terminar generando vapor. Pero en la mayoría de los procesos industriales de gran temperatura, salvo la fundición, como te mencioné recién, siempre tenés de intermediario al vapor, que lleve y trae el calor para todos los procesos, ya sea para agua en última instancia o para usar el vapor a cierta temperatura por un cierto proceso. Los procesos de fundición ya son otra cosa más difícil de manejar y aparte, de vuelta, pensá que para meter un sistema solar térmico en una industria de fundición, tenés que convencer al dueño de la industria. Entonces, ahí es donde se complica la cosa de decirle, che, mira, yo me tengo que meter en tu proceso productivo y este lote que en vez de meterlo en esta pileta, meterlo en esta otra, que lo voy a dar con el sol, con el espejo, con el centrador y toda la historia, y ahí ya no le gusta nada. Entonces, tenés que hacer el proceso ya de cero pensando en eso. Con el fotovoltaico no pasa eso, porque yo no me meto en el proceso industrial. Te lo pongo en el techo, te mando la electricidad al cable y nunca nadie se enteró de que yo te está tocando el proceso. La solar térmica necesariamente tiene una cierta invasión al proceso industrial que no tiene ni la eólica ni la fotovoltaica, ni cualquier otra tecnología que genera electricidad en vez de calor. Entonces la solar térmica sí requiere algún tipo de integración con el proceso industrial, que es lo más difícil de lograr en general porque a ningún industrial le gusta que le toquen el proceso. Entonces, todas estas fábricas de Heineken
de té, de cualquier cosa que se te ocurra, llevan mucho tiempo en evaluar qué parte del proceso industrial va a ser en la que van a intervenir, porque son producciones continuas, no son producciones por bache. Y ahí es donde se complica la integración de la solar térmica al proceso y donde se requiere financiamiento internacional, se requieren garantías, se requiere un montón de cosas. No sé si me fui de tema o te contesté. Tenía una pregunta, Federico. ¿Querés abrir el micrófono? Sí, ¿se me escucha o no? Ahí. Sí, se escucha. Hola. Sí, Ok, sí, se escucha, se escucha, se perfecto. Muy bien, escucha. Cristian, muchas gracias. No, más que pregunta era, ok, más que pregunta era, me interesó no sé si la puedes poner de vuelta, la diapositiva. Ah, ya dejaste de compartir, pero la Sí. empleo de energías renovables. Cómo la fotovoltaica se llevaba todo y la térmica, Por ser usted la comparto de bueno, vuelta. bien, Espera gracias. un cachito. Ahí está, esa. Correcto. Chico, y ahora está en 6,85. Entonces bajó la solar térmica porque hubo una retracción del mercado. Y la fotovoltaica sigue creciendo. Esto, si ves unos años, estaba por acá, pum, 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 pum. O sea, vino la eólica, que era la que más tenía en su momento, y la fotovoltaica la pasó por encima y emplea, bueno, casi 5 o 6 veces más de gente que la eólica. Y es interesante lo de la bomba de calor, que en realidad, eso que bueno, que como mencionaste vos también, que va creciendo, bueno, viene de más abajo, por supuesto, pero que además justamente puede ir acoplada no sé cómo se contabiliza, porque también la bomba de calor puede ir acoplada, o sea, no lo usamos sola, acoplada a fotovoltaico, acoplada a solar térmico, acoplada a geotérmica, o sea, puede ir acoplada a distintos tipos de energía. Pero sí, sí creo que, no sé cómo lo contabilizan, pero sí creo que lo de la bomba de calor se viene, va a tener más incidencia en el futuro, va a ir creciendo, y también la geotérmica, sobre todo la de baja entalpía. Y sí, va a tener yo creo que cada Bueno, tecnología va a no tener eso su nada más, era nicho. perfecto. Gracias, Cristian. No, era ver de vuelta, me había quedado esa duda. Gracias. Gracias, estimado. Bueno, no sé si queda alguien más con la pregunta. Salva, está Máximo y está Silvina. Sí. Y perdón que no tengo la cámara, pero bueno, no me está funcionando, por eso es que le hacía. Suele pasar en esta latitud del mundo, en estas latitudes pasa siempre. Quédese tranquilo. Bueno, aprovecho este silencio y te hago cuatro breves preguntas. Uf. Bueno, y muchas gracias, porque la verdad es increíble cómo se abre todo. Eh, Quería saber más o menos cuántos fabricantes quedan en Argentina y qué perspectivas les ves. ¿Cómo te va con el solar mate si has vendido más allá de nuestra frontera en toda la cuenca del Plata, ¿no? Porque yo me imagino que tiene que ser una industria en esta región impresionante. Quiero que nos cuentes eso. Después, otra cosa que yo creo que ya te pregunté y que me obsesiona, son los distritos de calor. Todas las grandes ciudades argentinas y medianas, uno ve que se expanden con nuevos loteos donde no hay prácticamente servicios. Hoy en día tenemos la figura de las comunidades energéticas donde vemos algunos organizarse, ¿no? Para tener la fotovoltaica compartida, entre comillas, una planta centralizada y un negocio compartido entre la sociedad. Entonces me imaginaba que es una oportunidad y es una necesidad tener distritos de calor allí donde no llega el gas. ¿Cómo ves eso? Después me había anotado una otra pregunta, la cuarta, que es ¿cómo ves esta tecnología para el almacenamiento de energía que justamente hoy en día es como un nuevo recurso del que se habla mucho? Bueno, voy la primera. Quedaron uno o dos fabricantes a nivel nacional. De hecho, el que más luchaba, el que era el presidente de la Cámara de Energía Solar Térmica, que era la gente de Montajes Rosario, cerró la fábrica, porque todo eso se sostenía con los pedidos de vivienda social, que no hubo más. Entonces cerraron, paréntesis aparte, de vuelta.
más allá de que era la industria nacional y que a mí soy el primero que la banco, no hacían un producto competitivo en prestaciones con lo que venía afuera. Ni hablar del precio. Pero vamos de prestaciones, digamos, entonces, después, ¿por qué no lo hacían competitivo? Es otro tema. La realidad es que si yo agarro al mejor producto solar térmico local, no compite en prestaciones con digamos, el más simple de los equipos que viene afuera. Entonces, no quiero ofender a nadie que sea en un industrial en la tribuna, pero yo soy el primero que peleé por eso y la verdad que me duele decirlo, pero realmente es así. Con Solarmate, ¿cómo me fue? Bueno, la fabricación de Solarmate está tercerizada en una empresa, ya no la hacemos más nosotros por cuestiones de logística. Sí lo seguimos usando, sí se conectamos con esa empresa para ser cliente, no hicimos exportación a otros países porque es un producto caro de exportar, tenemos costos caros de logística, tenemos retenciones a las exportaciones, tenemos un montón de cosas, tenemos insumos caros. Entonces, sí lo tenemos localmente disponible, hemos cambiado un par de cosas de la fabricación y lo usamos mucho en las actividades de Fundación YPF para capacitar, porque es un producto que está bueno desde el punto de vista de vos medís la temperatura inicial, lo pones al sol, medís la temperatura final y te das cuenta que funciona para calentar el agua que tomas para el mate, ni hablar para calentarte el agua para la ducha, eso sigue funcionando así como lo escuchás. Estamos desarrollando igual una cocina solar, la estamos terminando de desarrollar, Pero seguramente la Cristian, tengamos ese lista. solar termo, no le llamemos mate que es de la cuenca del Plata. Calentador solar portátil. Eso, pero ponele solar Sí. termo, que digo, en otro, No, si bien ya tuvimos esta discusión con Lumilagro. No podemos decirle termosolar porque Lumilagro nos saltó encima la vez pasada y tenemos una objeción que tuvimos que discutir con un abogado y toda la historia. Uno siempre piensa en el mundo idílico de que las empresas te van a apoyar y la verdad es que nos pisaron la cabeza enseguida. Y después, ¿qué era lo otro? Decimos los distritos de calor. Sí, se podría hacer acá, se podría hacer acá el distrito de calor, pero de vuelta, no tenés un proveedor que te lo haga llave en mano, dependés de equipos importados, porque los fabricantes locales de esa tecnología no alcanzan con la mínima eficiencia tecnológica requerida para hacer un distrito de calor. Los colectores que se usan en calor de distrito son colectores de alta eficiencia, con superficie selectiva, vidrio templado de bajo hierro, un montón de cosas más, o si no son tubos evacuados que se fabrican en China. Entonces, no tenés a alguien que lo fabrique a nivel local. Tampoco tenés a alguien que integre esa tecnología a nivel local. O sea, lo podemos hacer nosotros de Solarmate, sí. No tenemos mercado, y no tenemos mercado porque nadie conoce ese sistema tampoco acá en Argentina, y nadie se quiere arriesgar a ser el primero. Así todo, los costos de gas son todavía muy baratos para seguir calefaccionando a gas con equipamiento convencional de tiro balanceado. Eso un día va a cambiar y un día va a cambiar, seguro. Hoy no es el momento. Sí, los lugares que no tenés gas puede ser una alternativa recontra viable, pero las inversiones que tenés que hacer hoy en día también compiten con los sistemas fotovoltaicos con bomba de calor. Entonces, si yo tuviese que hacer una instalación solar térmica en una comunidad aislada, analizaría las dos opciones. Analizaría por un lado hacer la solar térmica con algún sistema de apoyo, o podría ser, por ejemplo, un sistema solar térmico más chico con un apoyo con bomba de calor alimentado por un sistema fotovoltaico. Pero eso es de la parte de vista tecnológica, que de la parte de costos termina siendo la que te define todo. Entonces, se puede, hay que analizar caso por caso eh, qué se hace, digamos, porque no todas las instalaciones de calor de distrito son en los mismos países ni operan bajo las mismas condiciones. Entonces hay que ver, cuando es un trabajo muy complicado, quiero decir, pero no hay una regla general. Lo mismo que las industrias. La aplicación de solar térmica a la industria, no podés generalizar algunas cosas y otras dependen del proceso industrial donde te estás metiendo y de la zona en sí misma. Y la última, no me acuerdo ya cuál era. ¿Cuál era la con el última? almacenamiento. Ah, sí, almacenamiento, sí, por supuesto. Eso ahí están haciendo varias pruebas de almacenamiento en arena, almacenamiento en sales, almacenamiento en agua caliente directamente para uso después. Y bueno, toda esa energía que no se puede inyectar, por ejemplo, en Chile, que tiene muchas limitaciones de inyección a la red, están analizando que esa energía se transforme en agua caliente, eventualmente en vapor y alimente a las industrias mineras que están ahí en la cordillera para hacer esas cosas. Pero son análisis que se están haciendo hoy en día y bueno, están viendo qué onda. Pero sí, sí, se hace definitivamente eso.
levantada. ¿Querés preguntar, Máximo? Y después Sí, Gregorio. sí, gracias. Primero, ¿cómo te va, Cristian? ¿Cómo andás? Disculpe no sé si fue muy ruda ahí como corté, pero dije, "Ay, si no hay problema que te pueda cortar en el medio". No, no hay problema, sí, Perdón. sí, no hay drama, no hay drama. Eh, Te iban a hacer una consulta con los paneles solares térmicos, que antes los marcaste. Sí. Vi que tenía como que no había un porcentaje por arriba del 80%, o sea, como que la entalpía como que se pierde, digamos, como que no es que se extrae tan bien toda esa cantidad de energía que recibe. ¿Cómo es tu visión para...? 80% es una barbaridad. O sea, vos decís que vas a perder ese 80% no constante, es en los mejores casos. El 80% no es constante, solamente hay un colector que está al vacío y tiene superficie selectiva, que es la empresa TVP Solar, que tiene Mm. certificada la eficiencia de 0 a 180 grados. Y eso tiene que ver con que los colectores solares tienen una cubierta arriba. Entonces, del 100% de la radiación tiene que atravesar la cubierta de vidrio o plástico, lo que sea, y ahí ya perdés el 15 a 20%. Al ¿Decís que no atravesar hay la forma de poder cubierta. mejorar eso? Ahí perdés perdón, el 10-15% y la otra parte la tiene que absorber la superficie que capta la radiación solar. Esa Ok. combinación típicamente hace que la eficiencia máxima que tenga un colector solar con cubierta sea como mucho el 80%. Tenés colectores que tienen más eficiencia, el 94%, pero no tienen cubierta, entonces son muy eficientes en captar al sol, pero también pierden mucho calor, que son los colectores de piscina, que son de plástico. Ah, Entonces las eficiencias ópticas son más o menos 0,9, 0,95, pero se enfrían enseguida. Cristian, perdón, ¿no? Un claro. comentario. De todas maneras, que la eficiencia sea 80% no te importa, porque el sol tampoco lo pagás, digamos. Es decir, que Claro. No, obvio, obvio, obvio. No, el tema es, más de la eficiencia, es la cantidad de potencia de energía que puedes dar, porque a mayor eficiencia, mayor cantidad de energía puedes dar, si no me Sí. equivoco. Sí, El tema es, sí. creo que yo la única forma que podría haber, o sea, ya de por sí es muchísimo, ¿no? Pero para que sea como un paso más grande, que habría que cambiar todos los materiales. El tema es que tampoco podemos cambiarlos porque son muy baratos, son los con los que se hacen. Si cambiamos los No más vas, no caros, más vas a difícil. llegar, no vas a llegar a más de 80% de eficiencia. claro, y después hay, Máximo, Mm. hay un tema, ¿no? Que es la densidad de energía. La densidad de energía de la solar, el mejor de los casos son, si uno lo nivela a nivel constante, y alrededor de 20 watts por metro cuadrado. Mm. Es decir, se necesita mucha área. En cambio, ahí entra la diferencia de los combustibles No, 20 fósiles. watts por metro cuadrado de colector solar, si vos, Salva, no. Sí, en promedio, si lo tomas a lo largo de todo el año, si bien vos tenés, qué sé yo, por ejemplo, 4 kilowatts, Buenos Aires 4 o 5 kilowatts por Sí. día, pero como tenés un 20% de, en el mejor de los casos, y más, poner vos, lo hagamos fácil, 10% de eficiencia, Sí. estos 5 kilowatts se te reducen a 1 kilowatt. Y si lo divides por 24 horas para tenerlo en watts, Ah, está bien, lo ahí dice se, 24 horas, está bien, claro, está bien, está 24 bien. horas. Está bien, está bien. Está bien. Entonces, pero con el gas vos tenés cerca de 1000 watts por metro cuadrado. Es decir, ahí está la diferencia. Por eso es que una central, lo que vos decías, Cristian, de que una siderúrgica o una cementeras se nutre de gas y no de solar, digamos, no puede. Claro. Claro. Ujú. De hecho, un comentario interesante, eso llevó a que la industria siderúrgica de Inglaterra en el siglo XV pasara de leña a carbón, porque ya estaban talando todos los bosques en Inglaterra. Y lo que salvó los bosques fue justamente el carbón, que en 1 hectárea vos tenías una mina y sacabas suficiente combustible como para hacer todo el acero que querías. En cambio, Claro, claro, ese- claro. Tiene sentido también. Tiene sí. sentido. Mm. Y No, bueno, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, Gregorio ahí Gregorio tenía con la la mano mano levantada levantada. acá. Sí. Gregorio, ¿puedes abrir el micrófono? ¿Qué tal? Sí. A mí me había faltado hacer otra pregunta antes que iba a hacer, pero justo se me fue la conexión, así que no la puedo hacer. No pasa nada. Em, Sobre si, por ejemplo, para el tema de la utilización del calor, uno técnicamente podría usar un panel fotoeléctrico y con esa energía eléctrica hacer, por ejemplo, la electrólisis del agua o tener hidrógeno y con eso calefaccionar. No sé si
la eficiencia es mucho peor si uno lo hace así y por eso no se hace, o simplemente no se hace porque capaz es un poco más complicado, pero la eficiencia no cambia. Bueno, eso es un poco lo que mostré en la presentación. O sea, lo que necesitas es más área para lograr la misma cantidad de energía que lográs con solar térmica, básicamente. Entonces, se está empezando a hacer en varios lugares, no con hidrógeno, pero que el panel fotovoltaico, en forma directa, con corriente continua, caliente a través de una resistencia el agua que está en un tanque. Y la otra opción es calentar esa agua con una bomba de calor. Entonces, eso sí se está haciendo. El metro cuadrado fotovoltaico tiene 20% de eficiencia. Entonces, si vos usás eso al 100%, estarías teniendo una eficiencia de conversión del sol en calor del 20%. Mientras que con un colector solar vos tenés una eficiencia del 60-70%, con lo cual para llegar a la misma cantidad de energía que te da un metro cuadrado de colector solar, necesitas algo así como 3 veces y media más área. O sea, por cada metro cuadrado de colector solar necesitarías 3,5 metros cuadrados de panel fotovoltaico para generar la misma cantidad de energía para calentar el agua. Pero si metes una bomba de calor en el medio, ahí ya cambia la ecuación, ¿no? Pero bueno, está ahí está el kit de la cuestión. Porque también necesitas más paneles fotovoltaicos para alimentar la potencia de la bomba de calor. Así que hay que ver un poco, empezar a rellenar esas cosas que están vacías hoy en día con las diferentes tecnologías para calentar agua y empezar a ver hacia dónde nos lleva todo esto. Muchas gracias. De nada. Bueno, les pido entonces que abramos los micrófonos y de nuevo le demos un aplauso de agradecimiento a Cristian. La verdad, muy linda la charla, Cristian. Bueno, me alegro, Muchísimas gracias Salva. por compartirla con nosotros y te esperamos en la próxima. Y bueno, Dale, y a dale. todos Vamos. también muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos, gracias Salvo, gracias Edwina, gracias Luciana, gracias Gracias. Julio, gracias totales, diría Cerati, pero ya no está entre nosotros, así que nos vemos. Bueno, nos vemos. Gracias. Chao, hasta luego. Que Chau, anden muy chau. bien. Chao. Hasta Suerte. luego. Chao. Chao. Chao.